11 y 12 de la noche y estamos ahora sí con Renzo Rayardo, que le doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mijael? Renzo. Te felicito por este espacio que, bueno, no hemos podido estar antes, no he tenido la suerte de ser entrevistado por ti, pero bueno, éxitos. Te agradezco muchísimo por esas palabras generosas y hablando de nuevas etapas, quiero empezar por hacerte la pregunta que planteó con bastante énfasis el amigo Miyashiro. Postura, no vamos a decir en qué acá, pero claro. Te hago la pregunta porque las encuestas a las que hemos tenido acceso y además hemos ido conociendo que los sondeos te favorecen, vas junto con Enrique Cornejo liderando la intención de voto. Esto en el Perú es todavía una foto, falta mucho. Por supuesto. Pero, muy prematuro, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y además, bien que mal, tienes una trayectoria política que ya es importante, ya has acumulado experiencia que podría permitirte tentar una posibilidad frente a la alcaldía. Sí, bueno, yo tengo que agradecerle primero a la gente que apuesta por mí, por ponerme en las encuestas, no habiendo yo hecho ningún anuncio oficial de ser candidato. Porque lo vas a hacer aquí, naturalmente. No, todavía eso, como lo he dicho en distintas ocasiones y te lo reitero a ti, Mijael, no lo estoy contemplando por el momento. Se evaluará en su momento. Tampoco descartando, imagino. No, tampoco descartando. Soy absolutamente transparente en decírtelo con claridad. Esto se evaluará en su momento. Lo que sí debo es de agradecerle a la gente por darme esa preferencia, esa aceptación. Lo tomo con muchísima humildad. Y la idea es ir a una justa electoral como la de Lima, con la responsabilidad del caso y con todo la plataforma que conlleva una elección de esta naturaleza, ¿no? Como partido sí te puedo decir que estamos trabajando arduamente. Soy secretario general de Perú Patria Segura y estamos preparando los mejores cuadros, estamos elaborando las listas distritales de los 43 distritos de la ciudad capital y por supuesto también algunas regiones del interior del país. No sé si vamos a poder participar en todas las regiones, pero sí estamos trabajando arduamente para tratar de tener la mayor cantidad de representantes, ¿no? Ahora, en el caso hipotético de que no seas tú quien encabeza la lista por Lima, Perú Patria Segura sí va a presentar un candidato. Sí, vamos a presentar candidatos de todas maneras. Hay una primera decisión del Comité Ejecutivo Nacional del partido en la que se ha decidido no ir en alianzas, ir con nombre propio, ir con la S de Perú Patria Segura. Como ya participamos en el proceso electoral pasado, tenemos 3 alcaldes distritales del partido y de los 3 me enorgullezco en comunicar, y esto ya un sector del periodismo y de la población lo sabe, el primer alcalde de mayor reconocimiento es de Perú Patria Segura, que es el alcalde de San Miguel, Eduardo Blés. Sí. Así que por lo menos gestión existe, hay experiencia a nivel municipal y eso nos da mucha fortaleza para prepararnos de la mejor forma, ¿no? Ahora, si nos alejamos un poco entonces de los nombres, de la candidatura y hablamos de la estructura orgánica del partido de Perú Patria Segura, sí, ¿qué propuestas tienen para Lima? Bueno, más allá de quién sea el que las encabece, ¿no? ¿Qué ideas hay para la ciudad? Hay una serie de propuestas. Sabemos que el principal problema evidentemente en Lima y en el país es el de la inseguridad. Hemos hablado arduamente de este flagelo que nos está azotando. Hemos visto lo que ha sucedido recientemente en San Juan del Lurigancho con la pérdida de esta niña, que la verdad no hay palabras para, digamos, entender el dolor que debe estar sintiendo la familia y para deplorar este tipo de actos insanos y salvajes, ¿no? Ese es el principal problema. Está el problema del tránsito, hay una serie de proyectos, estamos trabajando con equipos muy profesionales, no puedo revelarlos lamentablemente todavía porque eso es parte un poco de la estrategia y queremos darlos a conocer más adelante, pero hay mucha gente que se nos está sumando, que evidentemente las encuestas también generan expectativa y profesionales de muy buen nivel están trabajando con nosotros para elaborar planes adecuados para sacar a la ciudad de la crisis en la que se encuentra. Lima está en crisis, no podemos ser ajenos a eso. Hay problemas de recuperación de espacios públicos que tiene que ver también y vinculados con la inseguridad, y en ese aspecto hay que darle un empuje enorme a la ciudad, ¿no? Ahora, yo quería Hay un tema de recursos, perdóname, Mijael, sí. Hay un tema de recursos que tampoco tiene la ciudad de Lima y que lamentablemente ¿no? Lo poco que había se ha otorgado al sector privado con los peajes. Lima es una región metropolitana y no se está administrando como región tampoco, solamente como una municipalidad. Lima tiene que ponerse los pantalones largos. Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes y que tiene que gobernarse como una metrópoli. Claro. Ahora, yo quería hablar contigo del tema de seguridad ciudadana
y lamentablemente empezar por el caso de la niña Jimena, porque claro, es un caso que nos ha escarapelado la piel a todos los peruanos. El fin de semana, quienes hemos visto noticias, hemos sentido pues escozor de solamente escuchar a los padres de esta niña, que además es terrible porque a la niña la deja en una comisaría para que haya un taller de pedrería. Exacto. ¿No? Y además el padre la recoge y la deja puntual martes y jueves, y no vamos a entrar en detalles, por supuesto, pero tú tuviste una experiencia Sí. que gracias a Dios terminó mejor. Sí, por supuesto. Pero tú has tenido también que lidiar con la posibilidad de que tu familia se vea afectada por inseguridad de este tipo. Entonces, la pregunta que todos los limeños nos hacemos, y la verdad es que nos la hacemos con cada vez más convicción, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos el macro problema de la inseguridad? Acabas de dar en el clavo cuando dices macro problema, ¿no? Lo primero es que hay que entender, y que el gobierno central tiene que entender, que este es un problema macro, es un problema grande, es un problema multisectorial, es un problema multicausal. Yo la verdad que cuando veo a criaturas indefensas, niñas, niños víctimas de la inseguridad, ancianos inclusive, se me escarapela el cuerpo cada vez que veo noticias de esa naturaleza. Y te soy sincero, Mijael, prefiero no verlas. Prefiero cambiar de canal o prefiero hacer otra cosa, porque siento tanta impotencia y tanta decepción de que no se haya hecho nada. Yo recuerdo cuando sucedió, lo acabas de mencionar, lo que pasó con mi familia. El presidente Ollanta en ese momento, creo que por una cuestión mediática más que por otra cosa, anunció la creación del Comité Nacional, el CONASEC, el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana. Que corrió un poco la ola mediática, pero que no se tradujo en la práctica. Fue un show mediático, te lo digo con toda sinceridad. Fui parte del CONASEC, trabajamos arduamente, por lo menos quien habla, y algunos otros miembros que debo reconocer, por ejemplo, José Luis Pérez Guadalupe, que era jefe del INPE en aquel entonces. Ha estado con nosotros hace poco. Sí. Hacía un muy buen trabajo, un muy buen papel, aportaba muchísimo en esas reuniones. Fueron 3 o 4 máximo, y luego se acabó el tema. No se reunieron más, no se sesionaban, no se tomaban decisiones, y la cosa se fue diluyendo, y ahí empecé a sentir una decepción tremenda, porque dije, si lo de mi hija Ariana ha pasado y se ha mediatizado de tal forma, creo que a partir de ese incidente tan duro para nosotros, que además te queda una secuela inmensa por siempre. Emocional, me imagino, claro. Es terrible el tema. Imagínate cuando pierdes, y en el caso de estos padres que deben de estar destruidos, a un hijo o a una niña, en este caso Fiorella me parece que es Jimena, es realmente impactante el asunto. Entonces, sentí mucha decepción, mucha frustración. No lo puedo decir de esa forma ni de esa manera, pero sí sentí que fue mucho show el que se creó en ese momento, el que se planteó en ese momento. También sentí decepción en el Parlamento, porque algunos de mis colegas, sin mencionar nombres ni mucho menos, consideraban que era de alguna forma hacerme un favor a mí cuando se planteaban proyectos de ley para salir de la situación en la que nos encontramos, claro, o por no lo menos para que el reducirla. tema era una cosa de alcance nacional, ¿no? Exactamente, ¿no? La mezquindad política de siempre. Nosotros planteamos en aquellas oportunidades cadena perpetua, penas muy severas para aquella persona que se atreva a, vamos a decir, a agredir física o psicológicamente a una criatura. A los menores de edad no se les puede tocar, y la pena tiene que ser severísima. ¿Crees en la pena de muerte? Creo que es una medida que genera mucha polémica. Yo en la elección pasada, en la elección presidencial, planteaba que esta medida se debería de debatir en una consulta popular, que tendrías que tener claramente establecido en la cartilla de la consulta, o en las cartillas, porque podría ser por etapas inclusive, previo debate por supuesto, los alcances de una decisión de esa naturaleza, las consecuencias de una decisión de esa naturaleza, empezando por la separación de los tratados y pactos internacionales, hasta lo que podría generar también a nivel de crear probablemente íconos en el AMPA, en la delincuencia, cuando el Estado tenga que ejecutar una sanción de esa naturaleza, de eliminar a un delincuente, a una persona prontuariada, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que hay que analizar. Reitero, para mí sería plantearlo a nivel popular, hacer una consulta o una serie de consultas alrededor de esta medida, y evaluarlo para tratar de implementarlo en la medida que haya una serie de otras medidas más que la acompañen y que se puedan aplicar. Ahora, hay una paradoja con la opinión mayoritaria en el Perú con respecto a la pena de muerte,
y justamente a la posibilidad plebiscitaria, porque es curioso, la gran mayoría de los peruanos creen en la pena de muerte, pero la gran mayoría de los peruanos no confían en el Poder Judicial. Claro. Entonces ahí uno se puede plantear una segunda pregunta, que es, más allá de, digamos, la estructura moral desde la que podemos decir yo creo o no en la pena de muerte, toca plantearse, ¿crees en la pena de muerte en el Perú? Claro. Porque estos jueces claro, que no tienen la confianza de la ciudadanía son los que van a terminar ejecutando las sentencias. Absolutamente de acuerdo. Cuando tienes un sistema deficiente, cuando tienes una justicia débil, y que probablemente esa razón por la que tenemos una justicia débil hace que tengamos instituciones débiles también y que tengamos delincuencia organizada y todo lo que estamos viendo, corrupción prácticamente metida en las organizaciones políticas, porque hay una justicia que no está presente, que no hace bien su trabajo. Entonces, evidentemente hay que hacer una reorganización del Poder Judicial, como siempre se ha dicho. Por eso yo te hablaba de que esta medida tendría que ir acompañada de medidas estructurales, ¿no? Medidas realmente que generen un cambio en el Estado. Ahora, no es fácil, que no tienes mayoría en el Congreso, que es un tema de mucho debate, de mucha polémica, tiene que haber reforma constitucional. Hoy hay un Congreso cada vez más fragmentado, sí. Empezaron más sólidos y se siguen fragmentando, se siguen dividiendo los grupos. Entonces, estas reformas son casi inviables o por lo menos muy lejanas, ¿no? Ahora, más allá de lo que se intentó hacer desde el sector público y desde tu rol como congresista en el momento en el que esta tragedia afectara a tu familia, en tu actividad privada te has vinculado mucho con el tema, con el programa sí. que diriges y has tenido mucho contacto con la policía. Mucho. Y sí. hay una cosa que a mí me parece bien importante que de repente nos cuentes y que expliques, que es que muchas veces se le endilga a la Policía Nacional del Perú el 100% de la responsabilidad no es frente a la delincuencia. Y no es así. Y quienes hemos tenido por lo menos la oportunidad de hacer, yo lo digo desde fuera, periodismo por lo menos, policial, sabemos que muchas veces la policía agarra a los delincuentes. Y el problema no pasa por la policía, y son muy pasa profesionales. Por la fiscalía y pasa por judicial, supuesto, ¿no? porque es un tema muy amplio, ¿no? Fíjate, Mijael, yo a la policía le tengo un reconocimiento inmenso. Yo a la policía, al efectivo policial que me custodiaba en ese momento, que custodiaba a mi esposa y que hasta ahora trabaja conmigo, le debo la vida de mi hija y le debo la vida de mi esposa también. A los señores miembros de la policía que capturaron a toda la banda delincuencial, también les debo mi enorme agradecimiento, eterno agradecimiento. El día que yo me muera, me iré a la tumba agradecido por lo que hizo la policía en mi caso particular. Pero también debo decirlo con toda claridad que la policía es muy eficiente cuando hacemos esas capturas que se muestran en televisión. Son capturas reales. Aquí no hay nada montado, es la historia de la vida real, de lo que sucede diariamente en nuestras calles. La microcomercialización de drogas, los robos y asaltos a mano armada, constantemente. Y nosotros vamos con una cámara en el patrullero arriesgando la vida también del equipo de alto al crimen, pero lo que queremos es mostrar una policía eficiente para que eso genere en la sociedad confianza, ¿no? Una confianza que le hemos perdido. Que es un granito de arena, sin ninguna duda, porque esa confianza debería de ser pues a nivel gubernamental, debería de ser a nivel de todo el país, pero también le generamos confianza a esos grupos de la policía que trabajan palmo a palmo con nosotros y que también les gusta verse capturando delincuentes. Entonces, tengo que agradecerle a los equipos de la policía con los que trabajamos por su sacrificio, porque fíjate, con poca logística, con muy bajos recursos, hacen un muy buen trabajo. Hay muy buena inteligencia en la policía. Lo que sucede es que estamos inmersos en un sistema, lamentablemente, que cada vez se corrompe más, que hay malos elementos, no solamente en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y, ¿por qué no?, en los gobiernos regionales, en los distritos del país. Alcaldes metidos en mafias, y también en el Parlamento. Cayendo, ¿no? Entonces, realmente tenemos que mejorar a los partidos políticos. Los partidos políticos son los que finalmente llevan a las autoridades y a partir de esas autoridades escoger bien, tener buenos ministros y por supuesto tener buenos elementos en las distintas instituciones del país, ¿no? Renzo, acá un televidente nos hace una pregunta que me pide que te traslade y me parece una pregunta inteligente e interesante. Él dice, para administrar una metrópoli como Lima se hace imposible con 43 distritos, es decir, 43 alcaldes. Totalmente de acuerdo. Hace 10 años en los debates sobre la ciudad se proponía reducir y redefinir la división administrativa como los casos de Bogotá o Cali. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Lo comenté en la campaña electoral anterior y absolutamente de acuerdo con el televidente. Tenemos aquí 43
señores feudales en los distritos de la ciudad capital, por lo menos, y tenemos más de 1.800 distritos a nivel nacional. Sí, entonces no puedes tener tantas autoridades, Mijael, porque lo que sucede en un distrito como el que nos encontramos ahora, en el distrito limítrofe puede ser absolutamente distinto. Tú tienes que sacar una licencia de funcionamiento para abrir una bodega y las condiciones en el distrito, y a veces hay distritos que limitan calle de por medio, y en la calle de enfrente son otras las condiciones. Entonces las reglas de juego están dadas de acuerdo al interés de cada distrito y por supuesto de cada autoridad, que es el alcalde, la más alta autoridad de la jurisdicción. Además, en temas de seguridad, que es el principal problema, detienes a un delincuente en un distrito y en el otro distrito las cosas son distintas. Fíjate, en el Congreso nosotros aprobamos las leyes, se aprueban las leyes nacionales. Una ley nacional, en muchas ocasiones, está por debajo de una ordenanza distrital de un distrito muy pequeño. Vamos a poner cualquier ejemplo en cualquier parte del país. Eso no es posible, porque ahí estamos encontrándonos pleitos de Estado contra Estado, o los famosos problemas limítrofes que han habido en distintas zonas, ciudad, claro. No solamente en Lima, ¿no?, sino también Arequipa, en partes, digamos, alejadas de la ciudad capital, y siempre el mismo problema. No se ponen de acuerdo, es una vergüenza realmente, y ya ni qué decir enfrentamientos entre poderes de Estado, pero esto de los distritos es fundamental que se creen las, bueno, en el caso regional, las macrorregiones, y aquí reducirlo a 6 o 7 regiones que coordinan directamente con la municipalidad metropolitana, ¿no? ¿Y cuál crees que debe ser el rol que Serenazgo, que la figura del Serenazgo debe jugar dentro del esquema de lucha contra el crimen? Porque sin duda tienen un papel importante también. Nosotros hemos hablado también en la elección pasada de crear una policía municipal, que ésta se dedique fundamentalmente a los delitos menores. Y esto es una base que se ha revisado sobre la base que se ha revisado en Buenos Aires, en Río de Janeiro, inclusive en algunas ciudades de los Estados Unidos. Pero ahí tenemos 3 países, perdona Renzo que te interrumpa, que tienen una estructura distinta porque son 3 países federales. Sí, ¿no? Correcto. Tanto Argentina como Brasil y Estados Unidos son repúblicas federativas. Pero en Argentina solamente entiendo que en la ciudad de Buenos Aires se crea esta policía municipal que tuvo excelentes resultados, Mijael. Fue cuando Macri justamente era gobernador de la Gran Buenos Aires, y esta policía actuaba y además preparada con mucha eficiencia, con muchos recursos, logística, y se dedicaban básicamente a estos delitos menores y al tema del tránsito, que es lo que aquí también se tendría que hacer. El tránsito tiene que estar en manos de la municipalidad, metropolitana, por ejemplo. Y además los inspectores municipales no pueden ser vejados, como son vejados todos los días en pantalla. Es un maltrato y no tienen ninguna autoridad. Entonces yo creo que la policía metropolitana es a lo que debemos de aspirar. Se tiene que hacer alguna coordinación con el Poder Ejecutivo. Hay una ley orgánica del Poder Ejecutivo que contempla que la policía en general como concepto es una institución nacional, pero se podrían generar los mecanismos legales para que esto se pueda implementar y articular. Y finalmente el Serenazgo yo creo que en el tiempo debería ir quedando sin efecto, porque es una fuerza que hoy por hoy sirve de forma disuasiva, sí, es útil para algunos temas, pero en términos generales creo que no es un gran aporte, por lo menos para controlar las calles en lo que a inseguridad se refiere, ¿no? ¿Qué opinión tienes de la gestión de Castañeda? Mira, Lucho Castañeda creo que en su primer periodo hizo un buen trabajo básicamente en infraestructura. Creo que hoy la ciudad está ausente de autoridad. Me parece que no se ve una mano que dirija los destinos de la ciudad, no solamente en el aspecto de las obras que han quedado inconclusas, producto de una serie de situaciones que se han generado, por ejemplo, lo del tema de Odebrecht, sino también porque se ve mucho desorden. Yo siento que la ciudad está fuera de control y no hay ninguna coordinación tampoco con los municipios locales, que es lo que hay en este momento, y se tiene que trabajar por lo menos hasta que esto cambie, de forma coordinada con ellos. Entonces, siento que está ajeno a tomar el control de la ciudad capital, ¿no? Y fuera del tema de quien hoy día ostenta el control de la ciudad, ¿cómo ves el resto de posibles candidaturas? Dejemos de lado la posibilidad de la tuya. Bueno, sé que Enrique Cornejo está postulando, está el Pastor Laya, sí, hay un grupo de personas, son personas que tienen una trayectoria reconocida en casi todos los casos.
El pastor Lai ha sido colega conmigo durante 2 periodos y por supuesto tengo el mejor de los conceptos de él. Una persona muy reconocida, con su probada honestidad. Enrique Cornejo también tiene experiencia, ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones, por lo menos en ese aspecto tiene experiencia y ha participado en la elección pasada, aparentemente, ¿no? Podría no llegar a él, eso no se sabe. Podría, no se sabe. No se sabe, yo no sé qué venga más adelante con Enrique. Por supuesto, espero que no lo afecte, por el bien de él, por el bien de los limeños, en la medida en que él ya ha anunciado una candidatura al sillón municipal. Y luego tienes algunos otros candidatos distritales que, entiendo, por no podérseles permitir la reelección, están pretendiendo aspirar al sillón municipal de Lima Metropolitana. ¿Y te parece que ese es un buen argumento? Bueno, pero todo parece ser que es por eso, ¿no? No, claro, pero digo, a ver, yo creo que el argumento que tendría que llevar un candidato a buscar gobernar una ciudad de 10 millones de personas no tendría que ser que la cuota de poder se acaba en un distrito, tendría que ser una vocación real de servir a la ciudad completa. Por supuesto, ¿no? Pero es evidente que cómo uno se puede explicar que tantos candidatos distritales, ahora que no pueden ser reelegidos, aspiren a ser elegidos por Lima Metropolitana, ¿no? Todo parece indicar que esa es una razón de fuerza y en todo caso cada quien tendrá su propio mensaje, tendrá sus propias estrategias y sus propios argumentos. Yo interpreto como que es una pretendida aspiración a mantener, digamos, ciertos espacios en una elección como la de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que, bueno, tienen que participar en el proceso, ¿no? Bien, y para terminar, una pregunta rapidita que no tiene nada que ver con seguridad ni con la alcaldía, sino con el contexto político del que, por supuesto, conoces. Sí, claro. ¿Crees que PPK debe renunciar? Está en una situación muy difícil, Mijael. Se están cocinando un par de vacancias que he escuchado, ya están listas y ya presentadas para ser debatidas y posteriormente tal vez aprobadas si es que cuentan con los votos. Yo creo que el presidente no debería llegar a esas instancias. Creo que no podríamos aceptar los peruanos un maltrato de esa naturaleza y que él tome conciencia de lo que se va a venir y renuncie antes de que esto genere más zozobra, más inestabilidad, más preocupación, no solamente de los peruanos y de la población en su conjunto, sino también de quienes apuestan por el Perú, quienes invierten en el Perú, necesitan también reglas claras y no estar pensando solamente en la crisis política y no crecemos como país. Aquí estamos asistiendo constantemente a un debate de corrupción, de problemas entre los grupos y de pronto los problemas importantes se siguen dejando de lado. La inseguridad nos sigue matando a los peruanos. Y el frío, y la anemia, y el hambre, y la falta de salud. Y todo lo que pasa en el interior del país también, ¿no? Entonces, hay que tomar algunas decisiones. Yo espero que lo de la vacancia no prospere, pero si eso, porque se sabe, ¿no? Los días previos, se conoce ya cuando cuentan con los votos, si eso parece ser una realidad, creo que el presidente tendría que tomar una medida drástica, dura, difícil, pero tal vez necesaria para los peruanos, ¿no? Bien, Renzo, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias, Mijael. Mucho por haber venido. Estoy seguro que vamos a volver a conversar en esta campaña. Bueno, ya tocará ver si participas. Vamos a ver qué pasa, Gracias, Mijael. Buenas noches, nosotros nos vamos a un corte.